Y ya está todo listo, todo preparado en Radio Torre Pacheco. Un miércoles más comienza El Mirador y ya contamos en directo nuestros estudios con Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, pues aquí estamos cabalgando por la Mancha. Totalmente. Viene, oye, qué bien traído, ¿no? Por el título de esta semana. Las estepas manchegas. Bueno, pues Don Quijote. Ahí está el título. Don Quijote. Y es porque un amigo de Trasosmares me pregunta si me he leído el Quijote y a qué asocio su lectura. Contesto sí, 3 veces. Una como si no lo hubiera leído en la escuela a tierna edad, superficialmente y por imperativo educacional de aquella época. Había que trasegárselo a la vez que el catecismo Ribalda. Luego, sobre los 12 o 14 años, ya por curiosidad y prurito. Y entonces le saqué un sabor a querencias maduras que me atrajo bastante. Y después, años más tarde, ya de joven maduro, porque me apeteció rascarle el fondo de la olla y quería creer que me aportaría el definitivo juicio sobre el mismo. Error. El Quijote nunca ofrece una lectura definitiva, sino evolutiva. Conforme tú vas avanzando, el Quijote te dice cosas nuevas. Así se lea 300 veces. El Quijote nunca deja de leerse. Y sobre lo que asocio su lectura, pues es concreta e inequívocamente al concepto de justicia, sin ningún lugar a dudas. Alonso Quijano es la propia y mismísima justicia encarnada en busca de leyes justas en la que apoyar su idealismo. A lomo de un viejo y cansado penco por desolados caminos manchegos y en un mundo ajeno a ello. La palabra justificar viene de justicia, pero no es justicia, sino justificación. A veces justificamos hasta lo más injusto. El personaje lo sabe que leyes y justicia están relacionadas entre sí, pero en el fondo se relacionan poco y mal. Y en su locura, esa locura que le adjudicamos al Quijote, sale a buscar lo que lleva y siente en su interior, aunque sabe que no lo va a encontrar. Hoy Don Quijote está de más triste vigencia que nunca. En la actualidad existe una superlegislación desmedida y casi degenerada de movimientos codificadores y constitucionalizados, un enjambre de leyes, reglamentos, decretos y normas que abonan y aterrizan en la anomía, que es lo opuesto a su objetivo. No hagas muchas pragmáticas, eso significan leyes, aconseja Don Quijote a Sancho cuando éste es nombrado gobernador de la ínsula de Barataria. Si las haces, que sean pocas y buenas, para que puedan cumplirse, pues las pragmáticas que no se guardan es lo mismo que si no fuesen. Eso dice Don Quijote en el siglo XVII. Jamás en la historia han existido tantas leyes a la vez que tantas calamidades en este mundo. Leyes teóricamente paridas para impartir justicia y que vienen a generar injusticias mayores. Eso representa
el famélico personaje del Quijote, o al menos así lo creo yo, recorriendo el mundo de su creador, Cervantes, con un escudero puesto por el guión a fin de disimular su desesperanzada soledad. En la mejor tradición aristotélica, en su Ética, se dice: lo equitativo es justo, pero no en el sentido de la ley, sino como una rectificación de la justicia legal. Parece un contrasentido lo que dice Aristóteles, pero no lo es. Lo justo reside en la equidad, en lo equitativo, y para eso se necesitan leyes justas en su número justo, y justas en el sentido de justicia. Don Alonso era la encarnación de ese mismo y exacto y cáustico sentido. La sensación que hoy nos embarga es que las leyes sirven solo que para fiscalizarnos, de que los jueces son meros robots que aplican con mero rigorismo los códigos penales, civiles, fiscales, etc. Dice don Alonso: no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama de juez riguroso a la del compasivo. Eso aconseja a su fiel escudero a la hora de ejercer el buen gobierno. El mismo hombre que fabrica su justicia acaba padeciéndola. Aquí, en este punto, Cervantes y Santo Tomás parecen ponerse mutuamente de acuerdo. Dice el segundo: justicia sin misericordia es crueldad, y misericordia sin justicia es disolución. Aserto que en boca de Don Quijote se traduce en: si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Tan es o fue así la cosa, mi buen y querido amigo, que cuando hace ya demasiado tiempo me nombraron juez de paz de mi pueblo, Don Quijote fue lo primero que me vino a la cabeza. De verdad, ¿eh? Lo juro por tutatis. Y vuelvo a citar, pero esta vez al gran escritor José Manuel de Prada: pero si a mí me impresiona Cervantes, más me impresiona que los españoles desdeñemos las lecciones de su Quijote. Es que esto, por lo menos a este pecador de la pradera, me llama mucho la atención. Se dice, se cree, se presume que los españolitos somos Quijotes andantes y una muy señora M. Nos parecemos al señor Quijano lo mismo que un bocadillo a un ladrillo, que termina en illo. Un dato: hemos bajado 25 puestos en la Agencia Internacional de la Percepción de la Corrupción. Estamos escalando puestos en racismo, negacionismo, extremismo y fundamentalismo. Y cada vez somos más falsos que un euro del palé. Así que yo lo redefiniría actualizándolo a la hora más hoy como que el Quijote personifica al español que no pudo ser, en un personaje anti-hispanis, en un ser contrario a su medio natural, como lo fue Jesucristo para el mundo de ayer y para el de hoy mismo. Lo de identificar al Quijote como obra universal que es con los españoles está bien como postal, o como posar con un torero, o para vestirlo de faralaes y venderlo a Próspero Meriné, que seguro que lo compraría. Pero ya está,
no existe más que una postura que se traduce en royalties. Jamás he sentido más alejado y ajeno a Don Quijote de España, su patria, que hoy en día. Y digo su patria por decir algo, pues no tenemos ni puñetera idea de lo que esa tal palabra significa. Muy bien podría haberse recorrido la estepa siberiana y haber sido escrito por Dostoyevski, que a nosotros nos hubiera dado igual. Salvo, claro, para la cosa del turismo, naturalmente. Pues Don Quijote, el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco, en este Mirador, y ahora pues vamos a conocer los comentarios. El primero, y como ya es tradicional, es de María. Dice así: me da la sensación, no sé, puedo estar equivocada, de que los que tú llamas trasosmares han leído más el Quijote que los propios españoles. Tengo alguna experiencia de ello y creo que es así. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Yo he visto desde el tiempo que llevo relacionándome, desde Navidad acá, digamos, que me dieron ese diploma de reconocimiento, que me he estado relacionando con ellos, que respetan, conocen y leen más a nuestros López de Vega, nuestros Cervantes, nuestros Unamuno, nuestros Ortega y Gasset, que nosotros mismos. Saben más de ello que nosotros mismos. Y aquí estoy incluyendo también a universitarios, Y conste que lo siento, pero hay que decirlo. El siguiente comentario es de Mondovilio. Fenomenal el análisis del Quijote que haces en tan solo un artículo. Yo diría un poco más que tú. Efectivamente, personaliza a la justicia, pero a la justicia fallida, ya que en su caso la persigue, pero nunca la logra. Claro, esa es la justicia más injusta. O sea, la gente confunde leyes con justicia. No es lo mismo. La ley es una herramienta y como tal herramienta puedes utilizarla para el bien como para el mal. Con un martillo puedes construir un armario, pero también puedes romperle la cabeza a una persona. Y las leyes, según se utilicen, hacen justicia o hacen injusticia. Comentario de Monse. A mí me lo hicieron leer en el instituto. Si te digo la verdad, creo que debería ser obligatorio a nivel universitario, pues está más formado para poder entender en profundidad lo que transmite. Naturalmente, pero fíjate, eso no ha cambiado. Fíjate, o sea, yo hace 70 años, que ya son años, me lo hicieron leer. Bueno, entonces no era ni primaria ni secundaria, entonces me lo hicieron leer en la escuela a una tiernísima edad y ya ves tú. Yo me leí el Quijote, como digo, por imperativo legal, pero vamos, yo no me enteré de la misa a la media, yo entonces leía el Capitán Trueno. Bien. Sin embargo, el Quijote es para leer en la universidad, que es donde se supone la madurez de la persona. Pues ni entonces se leía en la universidad, ni ahora tampoco. Claro que ahora creo que tampoco en el colegio. O sea, el Quijote ha desaparecido de las lecturas recomendadas, sobre todo a sus compatriotas los españoles. Y es muy triste, es una verdadera pena. Siguiente comentario es de Domingo. Fíjate la baja estima de este país por la cultura, que hoy tú preguntas por Don Quijote y o se ríen en tu cara o ponen cara de tontos. Yo hice la prueba una vez y fue descorazonador. Que pregunten por Shakespeare, por ejemplo, en Inglaterra. Bueno, el amigo William Shakespeare en Inglaterra es un semidios de la literatura, y sin embargo, mundialmente hablando, no se acerca a Cervantes. En cuanto a ediciones y ventas me refiero, ¿no? Pero sin embargo, nosotros a Cervantes, pues bueno, ya te digo, como postal
como el que tiene esas antiguas postales de la bailaora y la del torero. Esa es una postal que nosotros exhibimos, no sé cómo, ni para qué, ni por qué, pero bueno, ahí está. Comentario de Mercé. Ya sabes quién me lo hizo leer de jovencita, sí. Pero eso sí, capítulo a capítulo, me enseñaba la lección escondida. Gracias a ella yo pude entender esa joya de las letras, pues eso es en todo el mundo que supone el Quijote. Claro. Así mismo me lo enseñó a leer pues el primer maestro que como tal maestro tuve, que nos lo leímos todos en clase, pero a mí, y me imagino que a todos uno a uno, nos fue diciendo: dentro de unos años léetelo, pero no te lo leas como un tocho que te tienes que leer. Léete un capítulo y hasta que no le hayas sacado lo que puedas, no pases al otro. Ese es el método, ese es el sistema. Comentario de Juan. Tú lo dices en tu escrito: si el personaje de Cervantes levantara la cabeza hoy, se pasmaría en la cantidad de leyes que existen para todo y con la cantidad de delincuentes que existen en todo. No está en proporción lo uno con lo otro, ¿verdad? No, en absoluto. Bueno, sí, don Alonso Quijano le diéramos una existencia real, y resucitara, desde luego se suicidaría con toda seguridad. Entonces lo suicidaron, esta vez lo haría él mismo, porque es tremendo. Entonces él, imbuido de los libros de caballería, pues defendía media docena de nociones, pero hoy con lo que está pasando en el mundo entero y en España, vamos, que no hay leyes, por mucho que hagan, capaces de recortar esta podredumbre. Bueno, yo no sé lo que haría, no sé lo que haría. Ni siquiera podría tener a su lado a ese pobre Sancho Panza, ni siquiera eso. Siguiente comentario es de Gladys. Muchas gracias por citarnos a los de acá. Resulta chévere que se escuche nuestra voz en España, pues sabéis, acá existen cantidad de grupos literarios e incluso nosotros tenemos una emisora enfocada totalmente a la cultura. Gracias de nuevo por estar ahí. No, gracias por acogerme, Gladys. O sea, es lo que estoy diciendo. Además, tú misma lo estás diciendo. Existe una emisora única y exclusivamente enfocada a la cultura, a la literatura. ¿Vamos? Busca una en la madre patria. Solo una. 0. Allí la cultura todavía tiene un valor. Aquí, desgraciadamente, la cultura pues es un pins que nos ponemos en la solapa el día del libro. Y punto pelota. Comentario de Diego. Das a entender en tu quinto párrafo, creo, que el espíritu de la justicia reside más en el principio de la equidad que en las propias leyes, que es como funcionaba don Alonso Quijano. La verdad, amigo mío, es que has puesto nombre a la etiqueta. La justicia debe basarse en la equidad y no en ninguna otra cosa. Naturalmente. La justicia es equidad. donde nada es equitativo, ahí no existe la justicia. Hombre, cuando la justicia la hacen los hombres, eso no es justicia. Eso es defender los intereses de esos hombres y normalmente de los que mandan. Por eso un tribunal supremo, por ejemplo, que dependa de su gobierno, pues defiende la justicia de ese gobierno, pero no la justicia verdadera, la que está basada en la equidad. Y la justicia de hoy
defiende más intereses que equidades. Si no lo queremos entender, pues lo siento mucho, pero es así. Siguiente comentario es de Antonia. Has puesto el dedo en la llaga. La sensación actual de las leyes no es que nos defienden, sino que nos fiscalizan. Exacto. Hasta siendo inocente, tiene uno miedo a la ley, y eso es porque se ha subvertido su sentido. No tienen que demostrar nuestra culpabilidad, sino que tenemos que demostrar nuestra inocencia. Ahí está, has puesto tú, el dedo en la llaga lo has puesto tú. Estamos subvirtiendo el principio de las leyes. El principio básico es que hay que demostrar la culpabilidad de una persona antes de declararlo culpable. Muy bien, hoy no. Hoy ese principio no existe. Hoy se lincha a una persona antes de ser declarado culpable. Hoy uno tiene que demostrar que es inocente en lugar de demostrar que se es culpable por la parte fiscal. O sea, lo estamos haciendo de la justicia una injusticia a nivel popular y populachero, porque los populismos nos arrastran a esto. Comentario de Pedro. Buen artículo de hoy, estimado amigo. Bueno, tú fuiste más de 20 años juez de paz de tu pueblo, cuando los juzgados de paz tenían competencias que hoy no tienen. Y después te hiciste mediador profesional, por lo que se deduce que tienes que tener muy claro el sentido de la justicia, ¿no? Lo tengo muy claro, sí. Lo tengo muy claro. Puedo estar equivocado, pero lo tengo clarísimo. Yo, más que 20 años juez de paz, fui 20 años mediador o mediando, que propiamente juez de paz. Pero entonces, efectivamente, los juzgados de paz tenían competencias. Hoy no lo tienen. Hoy no existe ese juez de paz que medie, no. E incluso esos juicios básicos que se hacían, hoy tampoco se hacen. Se hacen a entidad superior. En una palabra, la justicia cada vez tiene menos correspondencia con el pueblo, con la gente de la calle, y se sube más hacia arriba. Porque un juzgado de paz hoy, que no tiene las competencias que tuvieron entonces, no es ni más ni menos que retirarse la justicia del pueblo. Se diga como se diga. Conocemos ahora el comentario de Ana María. Tienes un párrafo casi al final que me ha resultado un tanto inquietante. Dices que da la sensación de que los jueces son como máquinas expendedoras más que interpretadoras. Y eso en una sociedad alienada como la nuestra resulta extremadamente peligroso en manos de una política equivocada. Y tan peligroso, además, vamos a ver, lo tenemos en la historia. Cuando Hitler gobernó en Alemania, ¿cómo era la justicia y los jueces? Pues expendedores de una, llamémosle, justicia que había en unos textos que eran los políticos los que parían esas leyes. Estaba claro. Meros expendedores, mera inteligencia artificial, mero chat GPT. Si lo traducimos al lenguaje de hoy, no hacen falta jueces. Vamos al chat GPT, decimos el delito, comprobado o no comprobado, porque ahora ya está claro que no hace falta demostrarlo, decimos el delito y entonces el chat GPT te dice, oiga usted, pues esto. ¿Para qué hacen falta jueces? El juez es para introducir el factor humano en la sentencia, porque hay circunstancias, y esas circunstancias hay que estudiarlas. Igual que no hay dos seres humanos que son exactamente iguales, no hay dos delitos que sean exactamente iguales, pero eso se está perdiendo. Ese ámbito de la justicia se está perdiendo. Y ya llegamos al último comentario, es de Francisco. Exactamente, al final lo has clavado.
¿Cómo se encaja que la patria del Quijote sea hoy uno de los países más señalados por la Agencia Internacional de Percepción de la Corrupción, donde en no muchos años hemos bajado nada menos que 25 puestos? España ha bajado 25 puestos en 4 años dentro del índice de la percepción, o sea, de la corrupción. 25 puestos. Un país occidental, perteneciente a la Unión Europea y que nos decimos evolucionada. Y somos uno de los países más corruptos del mundo. Que no es así, porque no queremos verlo, pero es así. Y sin embargo es la patria del Quijote, que es o supone todo lo contrario a eso. Cada cual que lo piense y se lo explique como Dios le dé a entender. Bueno, pues Don Quijote en el Mirador de hoy, y además esos comentarios que llegan a través de tu blog. Y ya podemos adelantar el de la semana que viene. El próximo miércoles, pues espejismos. Espejismos. Todos sabemos lo que es un espejismo, ¿no? Sí. Hace poco hablamos de los fantasmas, pues ahora vamos a hablar de los espejismos. No adelantas nada. ¿De acuerdo? No. Espejismo. Así, tal cual. Tal cual. Muy bien, pues Miguel, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. De nada, en absoluto. En Radio Torre Pacheco. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.